Ya está grabando. Entonces, como les estaba diciendo, ya, esto lo voy a subir, ¿ya? Pero, ¿qué se llama? Si tienen preguntas y demás, pueden preguntar. También este PDF está subido esta presentación está subida en formato PDF en el Claro, ¿ya? Entonces, el problema que me decía, un cuerpo de peso W descansa sobre el plano inclinado liso del marco que se ve en la figura. Una clavija unida al marco hace que el cuerpo gire con ella alrededor del eje vertical. Determina la rapidez en revoluciones por minuto, para la cual la tensión en la cuerda es igual al peso del cuerpo. Entonces, como pueden ver aquí, ya tengo algunas notitas que me he puesto. No sé si me he puesto cuando he grabado la clase o el anterior semestre, pero vamos a usar este lápiz, ¿ya? Con rojo. Las notas que he puesto. Entonces, tengo como esta cuña, ¿no? Este elemento que está girando. Eso lo vamos a dibujar, ¿ya? Eso no está aquí. Entonces, este sistema está girando, ¿ya? Y tiene una velocidad angular. ¿Y qué pasa? Que aquí está un bloquecito sobre este elemento que está girando. Y el bloquecito está unido al elemento a través de esta cuerdita. Y la cuerdita está unida con un clavito aquí, supongo, ¿no? Ya. Entonces, el programa me pide determinar la rapidez en revoluciones por minuto, para el cual la tensión en la cuerda es igual al peso del cuerpo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a resolver el problema. En primer lugar, como ustedes ya saben, hacemos el diagrama del cuerpo libre, que es básicamente este gráfico de aquí, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas interactúan en este objeto? Interactúa la fuerza normal, interactúa aquí abajo, no hemos puesto, en realidad estaría el peso, que siempre es vertical hacia abajo. Y nada más, ¿no? En este caso no tenemos un fuerza de rozamiento porque nos dice que el plano inclinado es liso. Entonces no hay fuerza de rozamiento. Bueno, y como pueden ver, tenemos la proyección de estos 30 grados en todos los cuadrantes, ¿no? Aquí en este cuadrante 30 grados, en este otro 30 grados, aquí está el ángulo de inclinación y aquí está el otro, ¿no ve? Entonces, eso nos va a servir para poder colocar la normal en función de este ángulo, ¿no? En la vertical y en la horizontal. Solución. Sumatoria de fuerzas centrípetas. Entonces, en la clase anterior les decía que la fuerza centrípeta tiene esta dirección, ¿no ve? Es horizontal. Algunos habrían dicho, pero la cuerda está unida aquí, entonces quizá el cuerpo está girando en este sentido, ¿no? O sea, sobre un plano inclinado, ¿no? Que la fuerza centrípeta esté dirigida así, con una inclinación. Pero eso no es cierto, ¿no? Porque si fuese ese el caso, entonces este bloque en realidad está girando apoyado sobre la cuña, ¿no? Si estuviese girando en este sentido, el bloque subiría hasta arriba y volvería a bajar, ¿no? Subiría y bajaría, subiría y bajaría. Eso no es correcto. Lo que está pasando es simplemente que este cuerpo está girando y este bloquecito está apoyado sobre el cuerpo, ¿no? No pasa nada. Entonces la fuerza centrípeta es horizontal. Sumatoria de fuerzas centrípetas. Entonces tenemos el desarrollo de la sumatoria de fuerzas. En primer lugar tenemos la normal. Negativo, ¿por qué? Bueno, aquí no he trazado el sistema de referencia, ¿no? Las fuerzas centrípetas siempre van apuntadas hacia el centro de giro. El centro de giro es esta barrita de aquí. Ese es el centro de giro. Entonces, fuerza centrípeta va hacia este lado, ¿no? El bloque está aquí. La fuerza centrípeta hace que se acerque hacia el centro. Fuerza centrípeta. Entonces las fuerzas que actúan en contra de la fuerza centrípeta resultante van a ser negativas, ¿no? Como es el caso de la normal, que está apuntando hacia la izquierda mientras la fuerza centrípeta está apuntando hacia la derecha. Por eso le colocamos menos normal seno de 30. La tensión positivo. ¿Por qué? La tensión está actuando así, ¿no ve? Aquí tal vez no se nota mucho. O con otro color lo voy a poner. Y vamos a poner verde. Entonces, verde. Aquí está la normal, ¿no ve? Perdón, la tensión. La tensión de la cuerda tiene esta dirección. La cuerda está jalando al bloque, ¿no? Para que el bloque no deslice por el plano inclinado. Entonces, es positivo más tensión coseno de 30, ¿no? Coseno porque lo vamos a proyectar sobre esta horizontal.
y coseno porque es el ángulo es el adyacente, ¿no ve? Tensión coseno de 30. Coseno de 30. Listo. Eso es igual a masa por aceleración centrípeta. Listo. Entonces de ahí, a ver, hasta el momento lo dejamos hasta aquí, ¿no? Ahorita vamos a ver qué pasa aquí. Para la sumatoria de fuerzas en Y, es la sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? En las verticales, como siempre hemos hecho tanto en dinámica lineal como en dinámica circular. Ese es el eje Y. Entonces, como está apuntando hacia arriba, las fuerzas que apuntan hacia arriba son positivas, ¿no? En este caso la normal está apuntando hacia arriba, va a ser normal por coseno de 30, ¿no? Lo vamos a proyectar sobre este plano, sobre este eje, perdón. Menos el peso. Perdón, normal coseno de 30 más tensión seno de 30. Ahora la tensión, como quiera, tensión coseno de 30, si lo quiero proyectar sobre la vertical, va a ser tensión seno de 30, menos el peso. Eso es igual a 0, ¿por qué? Porque el bloque no se está desplazando en ese eje, ¿no ve? En la vertical. No está subiendo ni bajando, se está manteniendo en el mismo plano horizontal. Le vamos a admitir a su compañero. Ya. Entonces, como estábamos explicando, ¿dónde estamos? Aquí. Ahora, ¿qué pasa aquí después de estas flechitas? Lo que pasa aquí es que simplemente estamos empleando la condición del problema. Tensión es igual al peso. Y el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, donde quiera que veamos tensión o peso, vamos a reemplazar ese valor. Y aquí estamos haciendo eso, ¿no? Tensión lo hemos colocado como masa por gravedad. Y este peso W directamente lo hemos colocado como masa por gravedad. Por condición del problema, ¿no ve? De aquí ya lo he colocado en una forma más simplificada. Recordemos que aceleración centrípeta, con otro color lo vamos a hacer. Aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio. Y de ahí tenemos dos ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tenemos en este problema? No conocemos la normal. No conocemos la normal. Y tampoco conocemos la masa, ¿no? En realidad la variable que estamos buscando es este, ¿no? La velocidad angular. Bueno, tampoco conoceríamos la masa, ¿no? El radio sí lo conocemos, aquí está el valor, 1.5 metros. Entonces tampoco conocemos la masa. Entonces hay que buscar una forma que nos permita anular una variable, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a despejar de la primera ecuación este término, normal seno de 30. Este valor se queda, este valor va a pasar este miembro como positivo. Y este masa por velocidad angular al cuadrado por el radio pasa al otro miembro como negativo. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Y de la segunda ecuación lo mismo, vamos a despejar este término con la variable normal. Y este valor, masa por gravedad seno de 30, pasa a restar aquí. Entonces vamos a tener normal coseno de 30 es igual a masa por gravedad menos masa por gravedad seno de 30. ¿Para qué hemos hecho eso? Para anular las variables, como les había dicho. Entonces, en los segundos términos de las dos ecuaciones podemos factorizar el término de masa, ¿no ve? Masa y masa. Y es lo que estamos viendo aquí. Hemos factorizado en función de la masa. Y puedo agarrar las dos ecuaciones y, como hemos visto, se pueden dividir. Si yo divido las dos ecuaciones, se van a anular la normal y la masa. ¿Qué voy a tener a continuación? Voy a tener una sola ecuación con una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Es esta, la variable de velocidad angular, que es la que estoy buscando. Entonces, al dividir, vemos que se anula la masa, que en realidad no debería haberla trasladado hasta aquí, directamente debía anularla, pero ya se anula. De aquí nos ha quedado seno de 30 sobre coseno de 30. Eso es tangente de 30. Y luego los términos que estaban entre paréntesis, ¿no ve? De ahí lo único que me toca hacer es, por ejemplo, aquí el denominador lo he pasado a multiplicar aquí arriba, ¿no ve? Ha pasado ahí arriba. Ya tenía este término y esto es lo que estaba en el numerador. Lo único que tengo que hacer es despejar esta variable, ¿ya? Y eso por matemáticas ustedes ya capísimos, ¿no?
Entonces despejo esta variable. Este término va a pasar, a este lado como positivo y todo este término a este otro lado como negativo. Hemos factorizado aquí en función de la gravedad, porque tenemos este término y este otro término, ¿no ve? Y finalmente este radio ha pasado a dividir y finalmente vamos a aplicar la raíz cuadrada porque esto estaba elevado al cuadrado. Omega, es decir, la velocidad angular, es igual a esta expresión. La gravedad la conocemos porque es una constante y el radio, como les había dicho, está especificado en el problema, que es igual a 1.5 metros. ¿No ve? No tomamos por si acaso este radio, no el radio horizontal, sino el radio de giro, ¿no? Ah, no, mejor dicho, no, tiene toda la razón. En realidad tomamos este radio, el radio horizontal. ¿Por qué? Porque la fuerza centrípeta, hemos dicho que está girando, perdón, tiene esta dirección, ¿no ve? La fuerza centrípeta es horizontal, porque el cuerpo está girando en ese sentido. No está girando sobre el plano inclinado, como hemos dicho. Esto no sucede eso. Está girando sobre la horizontal. Entonces, es por eso que hemos hecho esta conversión, ¿no? 1.5 por coseno de 30. Es decir, esta longitud inclinada multiplicada por el coseno de 30 nos va a dar esta longitud en la horizontal. ¿Ya? Reemplazamos datos y finalmente nos da, si ustedes calculan esto ahorita, si tienen una calculadora a la mano o también pueden hacerlo después, verifica, ¿ya? De punto 8 por corchete negativo, paréntesis 1 menos seno de 30, paréntesis tangente de 30 más coseno de 30, todo sobre 1.5 por coseno de 30. Ese resultado nos va a dar 2.087 radianes por segundo. Todo lo hemos trabajado en el... Bueno, de hecho la única unidad que teníamos en el sistema internacional era esta, ¿no? El resto son ángulos y la constante estaba en el sistema internacional. Por tanto, la velocidad angular también tiene que estar en el sistema internacional. Pero el problema me pedía la velocidad angular en revoluciones por minuto. Solo tengo que aplicar un factor de conversión. Una revolución equivale a 2 pi radianes, un minuto equivale a 60 segundos. Se anulan radianes, se anulan segundos, me queda revoluciones por minuto, 19.929. Y eso lo hemos redondeado al entero más cercano, 20 revoluciones por minuto. Cuando ustedes expresen el resultado en revoluciones por minuto, el resultado siempre tiene que ser entero, ¿no? Porque en realidad cuantificamos cuántas vueltas completas se está dando. ¿Ya? Entonces ahí terminaría este problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Pueden contestarme por favor por el chat escrito o el chat de voz, como quieran. ¿Hay alguna duda sobre el primer problema? O ya no se escucha. Por favor, ¿pueden confirmar? A ver. Ya, entonces no hay ninguna duda, ¿no ve? Ronald, ¿o tienes alguna pregunta? No, ninguno. Ya, entonces me confirma por favor por el chat escrito si tienen dudas, ¿ya? Porque si no pienso que a veces no se está escuchando o tal vez se ha cortado el internet, no sé. Ya, entonces hemos hallado este resultado, ¿ya? Ahí terminaría esta parte de dinámica circular, ¿ya? Van a repasar los PDFs que les... Bueno, el PDF, ¿no? Del tema que les he mandado, ¿ya? Ahora pasaremos a ver lo que es estática, ¿ya? Vamos a ver lo que es estática. Voy a terminar esta presentación. Veremos el tema de estática. Ya. Estática. Entonces, bueno, como pueden ver aquí todavía mantengo
las anotaciones que he hecho en el anterior semestre. Pero vamos a ayudarnos con eso, ¿ya? Entonces, como primer problema tenemos lo siguiente, ¿ya? Bueno, tienen que tener en cuenta que esta parte de estática es más que todo un complemento a lo que ya han visto en la parte de dinámica, ¿ya? En la parte de dinámica ustedes veían que, o sea, veíamos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? ¿Esa cuál ley de Newton es? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien puede decir? Ya sé que nadie va a responder, ¿ya? Porque si ni en clase responden, aquí menos. Esta es la segunda ley de Newton, ¿ya? En la que en realidad la sumatoria de fuerzas es proporcional a la aceleración, ¿no? Y el factor de la constante de proporcionalidad o el factor de proporcionalidad era la masa. Y en el caso de estática es bastante similar. Sumatoria de fuerzas en este caso es igual a, bueno, en realidad sí es igual a masa por aceleración, pero en este caso la aceleración es igual a cero, porque el cuerpo, el sistema se encuentra en reposo o en movimiento constante. Entonces, si la aceleración es cero, esto va a ser masa por cero. Por tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Ya? Y en eso se resume el concepto principal de estática. Y es lo que vamos a ver a continuación. Ya, muy importante para los que están en ingeniería civil. O obviamente los que están postulando ingeniería civil, ¿no? Ya. Entonces, el problema 1 me dice un bloque de peso 50 libras, se sostiene por las cuerdas 1 y 2 de la figura, calcule las tensiones en las cuerdas. Entonces teníamos estas dos tensiones, ¿no? Tensión 1, tensión 2 y tenemos el peso. Vamos a ver aquí un teorema bastante especial que es bastante específico para problemas muy específicos, ¿ya? Pero que igual puede ser de utilidad cuando ustedes continúen, ¿no? Avanzando en la carrera. Y es el teorema de Lamy. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Entonces, para este problema, el teorema de Lamy me propone que cuando yo tengo tres fuerzas cuando yo tengo la acción de tres fuerzas y esas tres fuerzas me dan un sistema en equilibrio, yo puedo colocar las fuerzas en forma de un triángulo, ¿ya? Entonces, como pueden ver aquí, yo he reacomodado las fuerzas, ¿no ven? Por ejemplo, la tensión 2, que es esta, la he trasladado aquí. El peso, que es este, yo lo he movido aquí. Y finalmente, es la tensión 1, le he movido aquí, con su misma dirección, ¿ya? Si la tensión 1 estaba apuntando hacia este lado, también va a estar apuntando hacia este lado, ¿no? En el caso de la tensión 2, estaba apuntando hacia arriba también, ¿no? Ya. Tensión 1, tensión 2, el peso. Entonces, cuando el sistema es estático, se supone que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y como las fuerzas son vectores y la sumatoria de vectores es igual a cero, entonces gráficamente los vectores se tienen que cerrar, como se puede ver en este triángulo, ¿no? Sube, sube y baja. Y los tres vectores se cierran en una figura geométrica de un rectángulo, perdón, de un triángulo. Eh, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Como un triángulo común y corriente. Aquí tenemos de dato un lado, que el peso es igual a 50, entonces la magnitud de este vector es igual a 50. Obviamente esto es libras, fuerza. Tenemos un lado, los otros dos lados desconocemos, pero también conocemos los ángulos internos. Por ejemplo, estos 45 grados de aquí. En realidad los 45 los teníamos aquí, ¿no? Pero ustedes ya deben saber por trigonometría que como esto era vertical y esto es horizontal, la suma del ángulo interno es 90 grados. Y si esto era 45, el otro también tiene que ser 45, ¿no?
Entonces ahí ya tenemos un ángulo interno, nos falta un ángulo interno más para que podamos resolver el problema. Este ángulo de aquí, que pueden ver, se va a replicar aquí arriba, ¿no ve? Se va a replicar aquí arriba, los 45 grados. 45 grados, 45 grados. Y también tenemos este ángulo de 30 grados aquí arriba. Entonces 30 más 45, este ángulo interno de aquí arriba vale 75 grados, ¿no? La suma. Luego, también conocemos por trigonometría que la suma de los ángulos internos dentro de un triángulo es 180. Entonces podemos calcular este otro ángulo de aquí, el ángulo X. 45 más 75 más X es igual a 180. Vamos a admitir. Entonces, como les decía, tenemos esa suma, ¿no? 45 más 75 más X es igual a 180. De aquí despejamos el valor de X. 45 más 75, ¿cuánto sería? 120, ¿no? Sí, 120. 120 pasa a restar. Vamos a admitir a su compañero. Ya. Entonces, 120 pasa a restar aquí y nos va a quedar 60. ¿Ya? X es igual a 60 grados. Aplicando el teorema de senos. Entonces, con el teorema de senos que pretendo calcular este valor de T sub 1, la tensión 1. Y ustedes ya deben conocer el teorema de senos por la parte de matemáticas, ¿no? Recién acabó la clase de teoría, porque están entrando recién acabó la clase de teoría. De golpe han entrado varios. Ya bueno. Entonces, como les iba diciendo, con el teorema de senos vamos a hallar el valor de T sub 1. Ay, perdón, me pasó aquí. Ya, ahora sí. T sub 1, su ángulo opuesto, ¿cuál viene a ser? Viene a ser el ángulo X, ¿no ve? Siguen entrando. Ya. El ángulo X era igual a 60 grados. Entonces, seno de 60 sobre T sub 1 es igual a... y lo tengo que trabajar con un lado que tenga de dato, ¿no ve? Y en este caso el peso lo tengo de dato. W, que era esta vertical, su ángulo opuesto era este, ¿no? 30 más 45. Seno de 75. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo en esta ecuación? Solo tengo esto, ¿no? Esta T sub 1. De ahí despejo ese valor. Este pasa a este miembro. W pasa a multiplicar aquí. Seno de 75 pasa a dividir aquí. T sub 1 es igual a peso por seno de 60 sobre seno de 75. El peso es 50. Reemplazo en mi calculadora y voy a tener 44.83 libras fuerza. ¿Ya? De ahí ya tengo el valor de T sub 1. El valor de T sub 2 se halla de la misma forma. ¿Ya? T sub 2, su ángulo opuesto es 45 grados. Voy a tener esta fracción. Y voy a emplear nuevamente el dato que tenía. O también puedo aplicar, por ejemplo, seno de... bueno, ¿no? Este valor. Seno de 60 sobre T sub 1. Ya. Y lo puedo igualar, ¿no? Este con este se pueden igualar. Ya que ya conozco T sub 1, ¿no? Que lo he hallado aquí. Entonces de aquí simplemente vamos a despejar T sub 2. T sub 2 es igual a seno de 45 sobre seno de 75 por 50. Reemplazo mi calculadora y me va a dar 36.6 libras fuerza. ¿Ya? Entonces es así como se puede aplicar este teorema que se denomina teorema de Lahm. Fácil, ¿no ve? No creo que haya... uy. Ya. No creo que haya consultas sobre este tema, ¿o sí? Cualquier cosa que tengan dudas me pueden escribir ahorita en el chat, ¿no? Ya. Pasemos al siguiente. Para el ensamblado de la figura se conoce que el peso del bloque es P igual a 200 newtons. Encuentre la tensión en el cable BC, la fuerza en la barra AB. ¿Cuál es el sistema? Este es el sistema. Entonces tengo aquí, como se puede ver, un cable. Está representado por esta línea y aquí se puede ver la variable T. Cuando ustedes tengan T, tengan en cuenta que siempre
hace referencia a tensión, ¿ya? En estos problemas de física mecánica. Y la tensión generalmente se aplica a cuerdas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como tenemos una T, esto viene a ser la cuerda. Este elemento viene a ser la barra, una barra AB. Entonces, como se puede ver, este cable se apoya en este punto y desciende nuevamente y está conectada a este cuerpo que tiene un peso igual a P. Lo que me pide hallar es la tensión en el cable BC, es decir, este variable T es una incógnita, y nos pide hallar la fuerza en la barra AB, es decir, esta fuerza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que podrían aquí aplicar diagrama de cuerpo libre nuevamente, y es lo que vamos a hacer a continuación. Ya. Entonces tengo aquí un diagrama de cuerpo libre bastante sencillo. En primer lugar, la tensión. La tensión está, como se puede ver aquí, el peso va a jalar esta cuerda hacia abajo. Pero en este punto, si analizamos en este punto, la cuerda T se está jalando hacia la pared, porque la pared está soportando el peso que le está transmitiendo a la cuerda. Entonces, esta tensión siempre va a apuntar hacia el lado de la pared, va a tener esta dirección, ¿no? Esta viene a ser la fuerza T. El ángulo 45 grados. Eso, en realidad, el dato que me daba es 135 y 15 grados, pero por trigonometría se pueden hallar los ángulos internos, ¿ya? Ya, entonces por trigonometría podemos hallar los ángulos internos. Aquí, por ejemplo, 15 grados. Como este es un ángulo recto, su complemento viene a ser 75 grados. Luego, aquí arriba, este ángulo, todo esto medía 135 grados. Si le quitamos la parte rectangular de aquí, este ángulo recto, 135 menos 90 nos va a dar un residual de 45 grados. Y este ángulo, como es paralela a las líneas horizontales, se puede replicar aquí arriba. Por eso este ángulo de aquí arriba mide 45 grados. 45 grados. ¿No ve? Vamos a admitir a su compañero. Listo. Luego, la fuerza F. Esta fuerza que está dirigida sobre el eje de la barra, ¿no? En este caso la fuerza F. ¿Por qué está apuntando hacia arriba? Porque por la tercera ley de Newton ustedes ya saben que a toda acción se ofrece una reacción, ¿no? En este caso, esta cuerda, por lógica ustedes pueden ver que va a empujar la barra hacia la pared, ¿no? Por el peso del cuerpo. Este peso está haciendo que la cuerda venga hacia abajo. Y por este lado que la cuerda se dirija hacia la pared. Por tanto, la cuerda en realidad está empujando a la barra, ¿no? Es como si ustedes con un hilito empujan un lápiz sobre la mesa, ¿no? Entonces se van a dar cuenta que está tratando de empujar. ¿Y qué está haciendo este elemento, esta barra? Está ofreciendo una reacción que es hacia afuera, externa a la misma, ¿no? En esta dirección. Entonces esa barra va a tener esta dirección más o menos. Fuerza F. El ángulo, ya hemos dicho, 75 grados. Listo. Entonces, en este caso ya podemos aplicar podríamos aplicar teorema de Lamy, porque tenemos una fuerza T, una fuerza F y la fuerza que me está faltando, que es la fuerza P. Se supone que el sistema está en equilibrio, entonces podríamos aplicar el teorema de Lamy, ¿no? ¿Cómo reacomodaríamos los vectores para que funcione el teorema de Lamy? A ver, alguno tal vez ya ha pensado cómo podría reacomodarlos mentalmente, ¿no? Sería así, ¿no? Más o menos. La fuerza F, después tendríamos la fuerza P, tendríamos la fuerza T. La fuerza F vendría a ser esta.
la fuerza P esta, y la fuerza T vendría a ser esta, ¿no? Entonces, como pueden ver, tendría que cerrar así. Ya, pero vamos a emplear el método más convencional, que es lo que siempre hemos estado haciendo, ¿no? En dinámica lineal. Descomponer en el eje horizontal y el eje vertical, ¿ya? Entonces yo tengo mi eje vertical y mi eje horizontal, ¿no? Como ya hemos visto muchos problemas anteriores. Listo. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en el eje X, menos tensión coseno de 45 porque está dirigido hacia la izquierda, más fuerza coseno de 75 porque está dirigido en sentido positivo. Eso es igual a 0, ¿no? Ya hemos dicho que en estática la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Para la sumatoria de fuerzas en el eje Y, menos tensión seno de 45, seno porque es el ángulo opuesto, más fuerza seno de 75, ¿no? Porque es el ángulo opuesto. Estamos proyectando sobre la vertical. Menos el peso. Eso es igual a 0. Entonces, de aquí simplemente tenemos que resolver este sistema de dos ecuaciones, 1 y 2. ¿Qué incógnitas tengo? Las dos incógnitas que me está pidiendo, la tensión y la fuerza. No conozco tensión, no conozco fuerza. Entonces, de la primera ecuación yo he decidido que sería más fácil despejar una variable y reemplazarla en la otra ecuación. De aquí, de la primera, esto va a pasar a sumar aquí. Voy a tener tensión coseno de 45 es igual a fuerza coseno de 75. Despejo la variable fuerza. Este valor va a pasar a dividir. Voy a tener que la fuerza es igual a la tensión por el coseno de 45 sobre el coseno de 75. Reemplazo este valor en la ecuación número 2. En vez de colocar fuerza, en vez de colocar este valor de fuerza, voy a colocar este valor de aquí, ¿no? Ese valor. Listo. Reemplazo los valores y tengo una ecuación con una incógnita, ¿no? De aquí lo que he hecho es simplemente tratar de despejar el valor de t. Lo he agrupado. T paréntesis cos de 45 por tan de 75 menos seno de 45, ¿lo ve? Este cos de 45 por tangente de 75, ¿de dónde sale? De aquí, ¿no? Cos de 45 y seno sobre coseno es tangente, ¿no? Menos el valor de seno de 45, ¿no? ¿Quién es XD bla bla? Usen siempre sus nombres, chicos, porque entran con cualquier nombre. Ya. Entonces, de ahí voy a despejar el valor de la tensión. Ya han ido a la facultad pensando que había clases presenciales y recién están entrando. Ya. Entonces despejo el valor de t. Este paréntesis va a pasar a dividir. El valor del peso P igual a 200. Y siguen entrando. Ya. 200 sobre cos de 45 por tan de 75 menos sen de 45. Introduzco en la calculadora y me va a dar que el valor de la tensión era igual a 103.528 newtons. Entonces ya tengo este valor. Y este valor lo puedo reemplazar aquí, ¿no? La ecuación 1'. Puedo reemplazarlo aquí y voy a tener el valor de la fuerza. Entonces reemplazando me va a dar que T es igual a 103.53 newtons y F es igual a 282.843 newtons. Listo. Entonces este problema igual, bastante sencillo. Si tienen dudas pueden consultar a través del chat, ¿ya? Ya, todo está claro, ¿no? En realidad esto era un problema bastante sencillo. Ya.
se sigue viendo la presentación, ¿no? ¿O me he salido accidentalmente? ¿Se sigue viendo? Sí, no, a ver, lo voy a detener. Es que se ha quedado la imagen ahí. A ver, voy a volver a presentar. Ya, entonces, sí se sigue. Ya, ya, aquí tengo otro problema. Que igual aquí le he dejado las anotaciones. Eh, pero este problema en realidad involucra sumatoria de momentos. No sé si han visto este tema de momentos con el ingeniero, o todavía no han visto. Estática a través de sumatoria de momentos. No han visto todavía, ¿no? ¿Verdad? Para hacer este problema o dejarlo. Ya, a ver, lo vamos a dejar hasta el final. Si nos sobra tiempo, vamos a hacerlo. Ya, vamos a pasar al siguiente. Ya, entonces, problema 4. Una varilla de peso W sobre 2. Ya, una varilla de peso W sobre 2 se apoya en su centro y adopta la posición mostrada, formando un ángulo de phi igual a 20 grados con la horizontal. En los extremos lleva bloques colgados, cada uno de peso W igual a 80 newtons. Si existe rozamiento con el apoyo mu, encontrar inciso A el valor del coeficiente de rozamiento, inciso B la reacción del apoyo. Entonces tenemos el gráfico, ¿no? Me dice que esta varilla tiene un peso de W sobre 2, es decir, el peso de cada bloquecito dividido entre 2, ¿ya? La varilla se está apoyando sobre su centro, ¿ya? Esta es la mitad de la varilla. Está apoyada justo en este punto. Y adopta la posición mostrada, es decir, que se está inclinando hacia un lado, ¿ya? Y forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. En los extremos tiene bloques que están colgados, cada uno de peso igual a 80 newtons. Si existe rozamiento con el apoyo mu, es decir, si existe una fuerza de rozamiento, ¿no?, entre la varilla y este apoyo, me pide encontrar el valor del coeficiente de rozamiento y la reacción del apoyo. Entonces ustedes dirán, ¿por qué, ¿por qué esta varilla está inclinada si los dos pesos tienen el mismo valor, ¿no? Se supone que debería ser horizontal y los dos pesos colgar de la varilla, pero en una varilla horizontal, ¿no? Tiene este ángulo de inclinación debido a esta fuerza de rozamiento. Ya ustedes saben que en la realidad no todo, no todos los cuerpos son perfectamente lisos, ¿no? Siempre existe una fuerza de rozamiento. Entonces en este caso es esta fuerza de rozamiento la que está haciendo tener esta inclinación, está permitiendo que la condición de equilibrio se dé de esta forma. Entonces, para la varilla, vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas horizontales en primer lugar. ¿Qué fuerzas horizontales están interviniendo? Ahora, si yo me quiero trazar un diagrama de cuerpo libre, que de hecho sería lo más recomendable, lo puedo hacer aquí, ¿no? Para la varilla, en el punto de apoyo, el centro, tengo la fuerza normal, tengo el peso, y aquí le vamos a poner peso, pero no solo de la varilla, sino que tiene que ser el peso total. Recordemos que aquí estamos analizando un sistema de fuerzas y en este caso los pesos están conectados a la varilla, por tanto tiene que ser un peso total, ya considerando también el peso de los bloquecitos. Y finalmente tengo la fuerza de rozamiento que viene en esta dirección, fuerza de rozamiento. Y estos ángulos pequeños que podemos ver aquí, los dos van a medir phi, ¿ya? Aquí en el gráfico le he puesto alfa, pero después lo he aclarado que alfa es igual a phi. Ya, entonces
colocamos fuerza de rozamiento por coseno de phi positivo. ¿Por qué? Porque está en dirección al el sistema de referencias. No me traza, entonces ¿cómo puedo decir que es positivo? No podría, ¿no? Tengo que trazarme el sistema de referencia. Eso es y positivo, x positivo. Listo. Entonces, en primer lugar, fuerza de rozamiento positivo. Menos normal seno de phi, porque está dirigido hacia el otro lado, ¿no? Este es igual a 0. Son las únicas dos fuerzas horizontales que están actuando en mi problema. Luego de ahí puedo colocar la fuerza de rozamiento en función de mu por la normal y vamos a ver que la normal se va a anular. Solo me va a quedar que el coeficiente de rozamiento por el coseno de phi es igual al seno de phi. Por tanto, de aquí yo puedo despejar el valor del coeficiente de rozamiento. Coeficiente de rozamiento es igual a seno de phi sobre coseno de phi. Y eso es igual a tangente de phi. Y tengo del dato, ¿no? Sé que este valor del ángulo es igual a 20 grados. Por tanto, yo tengo que el coeficiente de rozamiento es igual a la tangente de 20. Y eso es igual a 0.364. Luego, para la sumatoria de fuerzas en el eje Y, tengo normal coseno de phi, que es esto, lo estamos proyectando sobre la vertical, más fricción por seno de phi, también lo estamos proyectando sobre la horizontal, perdón, sobre la vertical. No, estamos aquí. Menos el peso de la varilla, menos el peso de un bloque, menos el peso del otro bloque, ¿no? El total, el peso total. Eso es igual a 0. De aquí voy a despejar el valor de la normal. Voy a agruparlo en función de la normal, estos dos términos. Coseno de phi más coeficiente de rozamiento por el seno de phi. Y estos tres términos pasan al otro miembro como positivos. Y la suma me da 5 medios de W. Entonces este paréntesis pasa a dividir aquí abajo. Y tengo el valor de la normal. El valor de la normal va a ser igual a esto. De aquí abajo. Sé que la tangente es igual al seno sobre coseno. Y de aquí simplemente he aplicado trigonometría. Coseno pasa a multiplicar, voy a tener coseno cuadrado, seno por seno es seno cuadrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. 1 sobre coseno de phi. 2 por 1 sobre coseno de phi. Este 2 ¿de dónde salía? De aquí, ¿no ve? No nos olvidemos que sale de este 2. De ahí sale este 2. Y 1 sobre coseno de phi puede pasar a multiplicar aquí arriba, ¿no ve? 5W coseno de phi sobre 2. Reemplazo el valor del peso, el valor de phi, y voy a tener que la normal es igual a 187.9 newtons. Y eso es igual a la reacción del apoyo, ¿no? El valor de la normal es la reacción que está ofreciendo el apoyo a la barra. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta sobre este problema que acabamos de desarrollar? ¿Todo está claro? ¿Pueden confirmar por favor por el chat? Ya alguien creo que dijo que todo está claro. No sé, no lo escuché, pero ya. Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar. ¿Ya? Bueno, problema 5. Ya. ¿Qué me dice este problema? Calcule la magnitud del peso P necesario para mantener el equilibrio en el sistema mostrado en la figura, en la que el, en la que A pesa 100 kilogramos fuerza. La figura es esta. Otra vez un ratito. Ya. Entonces la figura es esa, ¿ya?
Estamos aquí. El bloque A pesa 100 kilogramos fuerza y el bloque Q pesa 10 kilogramos fuerza. ¿Ya? Entonces, de este sistema vamos a tener que calcular la magnitud de este peso P en función de los otros dos pesos, ¿no? Este sistema se encuentra ahorita en equilibrio. Vemos que el bloque P está conectado por esta cuerda con tensión T2. El bloque A está conectado al bloque Q a través de T1. Diego Alexander, ¿por qué tan tarde? Ya nos vamos a ir. Ya. Entonces el bloque A está conectado a Q a través de esta cuerda. Y bueno, en función de eso tenemos que hallar el resultado, ¿no? También me dice que el plano y las poleas son lisos. Ya no hay rozamiento entre la polea y el cable, y tampoco entre el plano y el bloque A. La cuerda AC es horizontal, es decir, esta cuerda se encuentra de forma horizontal, y la cuerda AB es paralela al plano, ¿ya? Entonces esta cuerda AB, que no la hemos anotado, ¿no? El punto B. El punto B se encontraría aquí. Entonces me dice que esta cuerda es paralela a este plano, ¿ya? También calcule las reacciones del plano sobre A, ¿ya? Entonces me pide calcular tanto el valor de la normal como el valor del peso P. Listo. Entonces, para el cuerpo A, vamos a hacer sumatoria de fuerzas, ¿no? Aquí ya tengo mi sistema de referencia. En el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje X. Como estamos hablando de estática, las dos sumatorias de fuerzas es igual a 0. En el eje X vamos a tener la tensión T2 positiva porque está en dirección positivo respecto al sistema de referencia. T1. T1 tiene un ángulo de inclinación, ¿no? Porque nuestro sistema de referencia está inclinado. Entonces, como esto es horizontal, tenemos que proyectarlo sobre este plano inclinado, ¿no? Y para proyectarlo, simplemente tengo que colocar T1 por coseno de 30. Menos el valor de A por el seno de 30. A en realidad es el peso de A, ¿no? Seno de 30 porque el peso es este ahorita, ¿no? Este ahorita que estoy resaltando. Entonces mi intención es proyectarlo sobre la horizontal. O sobre el eje X, mejor dicho, ¿no? Entonces esa viene a ser la proyección, ¿no? Menos A por el seno de 30. Menos porque está dirigido hacia la izquierda. Sumatoria de fuerzas en Y. La normal más la tensión por el seno de 30, la tensión T1 por el seno de 30 lo vamos a proyectar sobre la vertical, menos el peso de A por el coseno de 30. Es decir, que lo estamos proyectando este peso sobre esta vertical, ¿no? Listo. Ese es igual a 0. Entonces de aquí simplemente tengo que, si pueden ver, son dos ecuaciones independientes. En la primera ecuación, ya, no tengo los valores de T2 y T1. Hemos hecho aquí simplemente el análisis para el cuerpo A, ¿no ve? Su diagrama de cuerpo libre, ¿cuál vendría a ser? Este es el peso, este es el valor de la normal. Está un poco chueco, pero se entiende, ¿no ve? Este es el valor de la tensión y este es el valor de la otra tensión. Esto es T2, este es el peso, este es el valor de la normal y este es el valor de la tensión T1. Entonces el ángulo, tengo aquí el ángulo, tengo aquí otro ángulo, los dos valen 30 grados, ¿no? Brevemente este vendría a ser el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Si quisiera hacerlo más específico, puedo hacer diagrama de cuerpo del bloque Q y del bloque P, ¿no? Y que son bastante sencillos. Para el bloque Q solo hay dos fuerzas, el peso de Q
y tengo el valor de la tensión, ¿no? Este cable, todo es uno solo. Entonces este es el valor de la tensión T sub 1. Para el bloque P, lo propio, tengo aquí el peso de P y tengo aquí la tensión T sub 2. ¿Quién está preguntando? No, pensé que me preguntó. Ya. Entonces, puedo hacer para los dos independientemente sus sumatorios de fuerzas, ¿no? Por ejemplo, para Q, si quiero hacerlo bastante específico, ¿no? Sumatorio de fuerzas en Y, ¿a qué es igual? Tensión sub 1 menos el peso de Q. Ya, tensión sub 1 menos el peso de Q es igual a 0. Y de ahí es de donde sale esto que he puesto aquí. Q, el peso de Q es igual a T sub 1, ¿no? Simplemente este ha pasado aquí al otro miembro. Y para P pasa lo mismo. Para P, sumatoria de fuerzas en Y es igual a T sub 2 menos P. Eso es igual a 0. Si despejo me va a dar esta otra cosa, ¿no? Entonces por ese motivo he puesto en lugar de T sub 2P y en lugar de T sub 1Q. Listo, entonces de la primera ecuación simplemente me interesa despejar el valor de P. Q ya lo tengo de dato, el valor de A ya lo tengo de dato, los ángulos también ya los conozco, voy a tener 10 coseno de 30 más 100 por seno de 30. Eso me va a dar que el valor del peso P es igual a 58.6 kilogramos fuerza. Para la sumatoria de fuerzas en el eje Y, voy a despejar el valor de la reacción, que es lo que me están pidiendo. N es igual a el peso de A por el coseno de 30 menos el peso de Q por el seno de 30. 100 coseno de 30 menos 10 seno de 30 es igual a 81.6 kilogramos fuerza. ¿Ya? Bastante sencillo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda sobre este problema? ¿O está claro? Ya, entonces como todo está claro, veremos ese problema que les decía, en el que ya interviene sumatoria de momentos, ¿ya? Voy a explicar brevemente esa parte. Si es que entra este parcial, y si no, de todas formas igual va a entrar el siguiente parcial, ¿no? Pero igual tiene que ver con la parte de estática. Ya, es este. Entonces, el problema 3 me dice, las esferas A, B y C de pesos 4 newtons y la esfera D están en equilibrio sobre la superficie semicircular, lisa de radio 5 veces R. Hallar el peso en newtons de la esfera D si el radio de todas las esferas es R. Entonces aquí tengo el gráfico que me está mostrando, ¿no? Me dice que tengo 4 esferas, A, B, C y D. Y estas 4 esferas están en este plano semicircular, apoyadas una contra la otra. Como se puede ver, aquí tengo, el eje de simetría viene a ser este, ¿no? Esta es la vertical. Con esa línea celeste punteada es la vertical. Entonces uno por lógica podría decir, si pongo 4 esferas en este sentido, el equilibrio no debería estar aquí, entre 2 y 2, o sea, 2 esferas a un lado, 2 esferas al otro lado. Sí, pero en este caso no se menciona, pero se da a entender que las esferas A, B y C probablemente sean de un material, no sé, por ejemplo, qué sé yo, madera, digamos. Y la esfera D puede que esté hecha de otro material un poco más pesado, qué sé yo, acero. Entonces es por esta razón que este peso D está contrarrestando a estos otros dos, ¿ya? Y es de esa forma la que se da el equilibrio. Entonces lo que me dice es hallar el peso en newtons de la esfera D. Probablemente sea la más pesada.
Para hacer esto, lo que vamos a emplear es la sumatoria de momentos, y lo vamos a ver a continuación. Entonces aquí hay un gráfico, un esquema más detallado de lo que está sucediendo en el problema. ¿Ya? Ahorita vamos a ver por qué hemos descompuesto estas fuerzas. Lo que me interesa por ahora es que ustedes se fijen en la geometría. Fíjense bien. Esta distancia mide 4 veces R. ¿Por qué? En el problema me dice que la superficie semicircular es de radio 5R. Es decir, que desde este punto, que es el centro, hasta el borde de la superficie, eso mide 5 veces R. Pero en este caso me interesa un poco más el análisis respecto al centro de gravedad de cada esfera. Es decir, a la mitad de cada esfera. ¿Ya? Y me dice también que el radio de todas las esferas es R. Entonces, como pueden ver aquí, toda esta recta mide 5R, pero hay que restarle un valor de R, ¿no? Para que llegue al centro de gravedad. No sé si entienden esa parte que es importante. Por favor, si me pueden confirmar del gráfico. Si se pueden dar cuenta de por qué le estamos poniendo 4 veces R. ¿Se entiende esa parte? ¿Alguien puede confirmar, por favor? Ya va, chicos, pueden confirmar en el chat, aunque sea, no importa. Porque el radio de la esfera es 1. No, el radio de la esfera no es 1. El radio de la esfera es, el radio de cada esfera es R. Eso me lo está diciendo el enunciado. Si puedes ver la parte final, dice si el radio de todas las esferas es R. Esa es una condición del problema, ¿ya? Entonces, como el valor del radio de la semicircunferencia, es decir, de la superficie, es 5 veces el radio, para calcular en el esquema hasta el punto del centro de gravedad de cada esfera, yo le tengo que restar esa distancia adicional, que es R, es decir, el radio de cada esferita. 5R menos R es igual a 4 veces el radio. Por eso le estamos poniendo en el esquema de abajo de la esquina inferior derecha 4 veces R. ¿Se entiende? Ya. Entonces, ya una vez que ya hemos dejado clara esa parte, ¿quién entra ahorita? Birman, Loza, qué caño. ¿Por qué tan tarde? Ya, 13:37, ahorita en 10 minutos esto más vamos a explicarle, ya nos vamos a ir. ¿Qué ha pasado? Oh, sí, estoy entrando de otro celular. ¿Qué? ¿Qué pasó? Estoy entrando de otro dispositivo. Ah, de otra. Ah, ya, ya, bueno, ya. Ah, ya. Ah, pero igual deberías poder conectarte, porque si te estás conectando con tu misma cuenta de Google desde cualquier dispositivo, si ya estabas en la reunión, puedes conectarte otra vez, pero ya bueno. Eh, a ver, entonces, ¿dónde estábamos? Ya, aquí. Esta es la geometría del problema, ¿no ve? Ya. Aplicando sumatoria de momentos en el centro de la semicircunferencia. Ya, entonces aquí entra un concepto importante que si todavía no lo han visto, igual lo vamos a ver para este parcial que viene, y de todas formas tiene que estar relacionado con la parte de estática, ¿ya? Así que sería bueno que esta parte más lo estudiemos poco, ¿ya? El momento también se conoce como cupla de fuerza, ¿ya? Una fuerza, por ejemplo, si ustedes tienen su puerta, ¿no ve? Y desde el jalador jalan la puerta, ustedes se van a dar cuenta que la puerta tiene un giro, ¿no ve? Respecto a un eje. Lo que está haciendo esa fuerza es producir un giro en el elemento, ¿ya? Eh, por ejemplo, también para los que van a hacer ingeniería civil, si ustedes tienen un volado en, en un extremo, o bueno, aplican una fuerza en el extremo de un elemento estructural, por ejemplo una viga, esa fuerza, aunque no parezca, está flexionando el cuerpo, es decir, que está
por ejemplo, aquí lo voy a graficar, ¿ya? Ustedes tienen este elemento, ¿no ve? Imagínense, esta es una viga y le están aplicando una fuerza aquí al borde. ¿Y qué esa fuerza que podría ser? Puede ser, por ejemplo, el peso de la mampostería, el peso del ladrillo. Entonces, si le están aplicando la fuerza, ¿qué va a pasar con ese elemento? Aunque no parezca, aunque ustedes digan que sigue siendo lo suficientemente rígido para soportar la fuerza, lo que pasa en realidad es que se está flexionando. Ya, esto está teniendo un desplazamiento así ya. Como si a su regla metálica le doblan, ¿no ve? Le están aplicando una fuerza, es decir, le están produciendo un giro, ¿ya? Es una propiedad muy importante que ahorita lo vamos a estudiar para la parte de estática. Entonces, ¿cuál es el concepto del momento? El momento, en la forma más simple, su ecuación es igual a fuerza por distancia. ¿Y qué distancia es esa? La distancia perpendicular desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el punto de análisis. Es decir, por ejemplo, aquí mi punto de análisis de esta viga, por ejemplo, era aquí, en este puntito de aquí. Y la fuerza la estaba aplicando aquí, entonces la distancia viene a ser esta. Esta es la distancia X. Esa es la fuerza F, ¿no? Fuerza por distancia. Y la distancia, esto es bien importante, la distancia siempre es la distancia perpendicular a la fuerza, ¿ya? Y eso lo vamos a ver aquí. Siempre es la distancia perpendicular a la fuerza. Y vale, si yo aplico aquí, por ejemplo, otra fuerza, ¿dónde está? A ver aquí, vamos con naranja. Si aplico otra fuerza aquí, en este punto, pero mi punto de análisis es este, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que en realidad no está produciendo ningún momento. ¿Por qué? Porque si bien hay una fuerza, la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el eje es igual a 0. ¿Se dan cuenta? Porque está sobre el punto de aplicación, es decir, la distancia es igual a 0. Es decir, F por 0 es igual a 0. El momento va a ser igual a 0. ¿Se entiende eso? Ay. ¿Se entiende? Ya. Entonces, hasta ahí todo bien. Listo. Entonces, una vez que ya hemos revisado este concepto, por ejemplo, aquí se los ponía, ¿no? La fuerza perpendicular a X, ¿ya? Entonces, aplicando sumatoria de momentos en el centro de la semicircunferencia. Ya, para este problema lo más conveniente, ustedes cuando vean problemas más adelante, al menos en la parte del tercer parcial, ustedes se van a colocar este es punto de análisis, este punto 0, donde ustedes más les convenga, ¿ya? ¿En quién está entrando? Jonathan, no sé, Jonathan le he visto hace rato. Creo que cuando empezó la clase ya recién está volviendo a entrar. Ya. Entonces, ustedes van a decidir dónde es más conveniente colocar ese punto, ¿ya? En este problema lo más conveniente es colocar el centro de giro en aquí, en el centro de la semicircunferencia. Porque de ahí vamos a poder analizar todas las fuerzas, ¿ya? Todas las fuerzas que están interviniendo en este problema. Entonces, aquí como se puede ver en el esquema, este es mi punto de análisis y estos vienen a ser los centros de gravedad. Lo que estoy poniendo con naranjado son los centros de gravedad de cada una de las esferas, ¿ya? Esfera A, B, C y la esfera D. Para la esfera A, cada esfera tiene dos fuerzas que están actuando sobre la misma, ¿no? La normal, que es la reacción del plano semicircular sobre la esfera, y el peso propio de la esfera. Entonces aquí me interesa analizar el peso propio de cada esfera. ¿Por qué no voy a analizar el valor de la normal? A ver, si alguien ha entendido, tal vez me puede decir por qué el valor de la normal ya no lo estoy colocando en ese gráfico de la esquina.
O sea, este gráfico con 4R, 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 4R. ¿Por qué no estoy colocando ya el valor de la normal? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué ya no se está colocando? Es bastante simple, ¿ya? No estamos colocando el valor de la normal porque, como les he dicho, la fuerza siempre es perpendicular a la distancia. Entonces, si ustedes pueden ver en el gráfico, a ver, otro colorcito para que se pueda entender. El valor de la normal de A, que viene a ser esta flecha con lila, con morado. La normal en B, la normal en C y la normal en D. ¿Hacia dónde están apuntando las cuatro flechas? Las cuatro flechas o los cuatro vectores están apuntando hacia el centro de la semicircunferencia, ¿sí o no? Porque siempre son perpendiculares al plano, ¿no ve? Eso hemos dicho. Eso ya debería estar más que claro. Por eso la normal de A, la normal de B, la normal de C, la normal de C y la normal de D siempre, bueno, no siempre, ¿no? En este caso están apuntando al centro de la semicircunferencia. Ya hemos dicho que para que haya momento tiene que ser fuerza por distancia, y la distancia es perpendicular a la fuerza. Entonces, en este caso la distancia, como es un vector, yo lo puedo trasladar tranquilamente aquí, ¿no ve? Aquí, por ejemplo, la normal de A. Y no hay, como ustedes pueden ver, no hay una distancia perpendicular respecto al punto de aplicación y al centro, ¿no? Está sobre el mismo punto. Y aunque lo analice desde aquí, no hay una distancia perpendicular X respecto al punto, ¿no? Se está trazando sobre el mismo eje. Está apuntando en la misma dirección, al centro de gravedad. Entonces, por esa condición, ninguna de las fuerzas de las normales produce un momento, ¿ya? El momento producido por las cuatro normales es igual a cero. Solo me interesa en ese caso el peso de cada esfera. Ahora aquí, como pueden ver, el peso W, por ejemplo de la esfera A, el peso W está apuntando hacia abajo. Entonces, si yo quiero hallar el momento de este peso, será simplemente W por 4R. No, ustedes podrían decir, tal vez alguien podría decir, alguien que no ha entendido muy bien todavía lo que estamos haciendo, el momento de A es igual a peso por 4 veces R. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque hemos dicho que nuevamente, otra vez esto es muy importante, la fuerza siempre tiene que ser perpendicular a la distancia. Sí, la fuerza siempre tiene que ser perpendicular a la distancia. ¿Quién está entrando recién? Juan Bautista. Ya. Entonces, este vector no es perpendicular a esta distancia, ¿no ve? A esta, a este, ay, perdón, esta distancia de 4R tiene esta dirección, ¿no ve? Y este peso tiene esta otra dirección. Peso, y esta es la dirección X. Entonces siempre tiene que ser perpendicular. Esto no es los dos no son perpendiculares. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Lo que siempre hemos hecho. Tienen que descomponer en este eje. ¿Para qué? Para que este peso en este eje, que lo voy a llamar X, digamos, sea perpendicular a X. Ahí recién podemos aplicar la ecuación, ¿no ve? Perdón, el momento. La fuerza es perpendicular a X. Entonces, por eso estamos descomponiendo, ¿ya? Aquí tenemos peso. Y aquí tengo peso, perdón, peso y este ángulo de aquí. ¿A qué es igual este ángulo? Ustedes pueden ver aquí, tengo esta recta y tengo esta vertical. El ángulo, ¿a qué es igual? 2 veces alfa.
Entonces voy a tener un ángulo entre el peso y esta recta 2 veces alfa. Y si quiero proyectarla sobre esta recta para que sea perpendicular, como hemos visto aquí, voy a aplicar el seno de 2 veces alfa. ¿Ya? Por eso tenemos aquí W seno de 2 veces alfa, ¿no? Es decir, estos dos ángulos, ¿no ve? Alfa más alfa es igual a 2 alfa, se está sumando. Listo. Entonces, como primera fuerza tengo W por 4R seno de 2 alfa. Luego, eso era para la esfera A. Para la esfera B, W por seno de alfa. ¿No ve? Es lo mismo, pero en este caso el ángulo de inclinación simplemente es alfa. Y para el caso de la esfera C se encuentra sobre la vertical. Su peso tampoco va a producir un momento, porque si ustedes ven la distancia perpendicular respecto a este centro de giro es igual a 0, ¿no? No hay una distancia x. La distancia x es igual a 0. No hay una distancia. Y finalmente para la esfera D, lo que tengo es el peso P, ¿no? En este caso es un peso diferente, hemos dicho. La esfera D va a tener un peso diferente para que se encuentre en equilibrio. Por eso le estamos poniendo otra variable P. Y como en el caso de la esfera B, por la simetría del problema simplemente va a ser P por seno de alfa. Una vez que ya tengo estas cuatro fuerzas, bueno, estas tres, perdón, esta de acá y esta otra, vamos a poder realizar la sumatoria de momentos. Y para la sumatoria de momentos siempre me tengo que dar un sentido de giro igual. Al igual que yo me daba un sentido positivo en el eje X y un sentido positivo en el eje Y. En este caso también me tengo que dar un sentido de giro positivo. Para mí mi sentido de giro va a ser este. En sentido antihorario, ¿ya? Positivo. Entonces, todas las fuerzas que tengan ese sentido de giro van a ser positivas. Y las que tengan el sentido, este otro sentido, van a ser negativos. Entonces, ¿esta será positivo o negativo? Va a ser positivo, porque si ustedes pueden ver está apuntando, o sea, ustedes imagínense que esta recta en realidad es una barrita que está unida en este punto y aquí le estamos aplicando una fuerza. Esta fuerza va a hacer que gire en este sentido, ¿no? En este sentido. El sentido antihorario. Por tanto va a ser positivo. Y aquí estamos colocando eso. Peso por seno de 2 alfa y la distancia x viene a ser 4r. Luego, para este otro, también es positivo. Peso por seno de alfa por la distancia x que viene a ser 4 veces r. Y finalmente tengo esta otra. Esta otra en este caso es negativo, porque está haciendo girar en sentido horario. Entonces yo le voy a colocar, podría haberle colocado aquí negativo, si echamos esto, podría colocarle menos p y todo es igual a 0. Aquí simplemente he despejado este valor y le paso al otro lado, como si, con signo positivo. Entonces, lo único que hago es simplificar el valor de 4 veces el radio. Se simplifica porque el término se repite en la ecuación. Y de ahí simplemente me va a quedar los términos de seno de alfa, coseno de alfa y el peso W y el peso P. ¿Hasta ese punto está claro? Ya, entonces continuando con el avance, ya una vez que hemos simplificado el término de 4 veces el radio, ya podemos empezar a simplificar, ¿no? Lo único que tengo de incógnita en esta ecuación viene a ser el peso P, porque ya conozco el valor de alfa. El valor de alfa, a ver, ¿dónde está el valor de alfa? 28 punto... Ah, ya, todavía no conozco el valor de alfa. El valor de alfa lo tengo que hallar a través de la geometría del problema. ¿Cómo voy a hallar el valor de alfa?
lo puedo hallar aplicando el teorema de cosenos. ¿Ya? ¿En qué triángulo lo puedo aplicar? Lo puedo aplicar en cualquiera de estos tres triángulos. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver que tengo tres triángulos. A ver, lo voy a resaltar. Ya vamos a terminar el problema, ¿ya? Puedo aplicar en cualquiera de los tres triángulos. En este, por ejemplo. Y ahí que tengo. Tengo tres lados, ¿no? Tengo este lado 4R, 4R, 2R. Y tengo este ángulo alfa. Entonces, suficientes datos como para poder hallar el valor de alfa, ¿no? Tengo tres lados y la incógnita es un ángulo. Aplicando el teorema de cosenos, este lado, ¿por qué es 2R? Todavía no lo he explicado, pero tal vez ya es implícito, tal vez ya se han dado cuenta. Como las dos esferas están conectadas, bueno, las cuatro esferas están conectadas y las cuatro esferas tienen el mismo radio. Si yo trazo las esferas aquí, por ejemplo, o tal vez está siendo muy pesado el gráfico. Sí, creo que está siendo muy pesado este gráfico. Ya, entonces aquí por ejemplo se puede ver de una forma más reducida que la esfera, las dos esferas al entrar en contacto, la distancia, se suman las distancias de sus radios, ¿no? Porque están conectadas, bueno, son tangentes en este punto, ¿no? Eh, hay un punto de contacto y en ese punto, si nosotros unimos los radios de las dos esferas, me va a dar una distancia igual a dos veces el radio. Entonces es de ahí de donde sale este valor de 2r. Voy a tener 2r al cuadrado igual a 4r al cuadrado más 4r al cuadrado menos 2 por 4r por 4r por coseno de alfa. Esto ustedes ya lo conocen, ¿no ve? De trigonometría. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces AB por el coseno de alfa. Entonces el ángulo alfa siempre es el opuesto, ¿no? O sea, el valor de C es el opuesto al ángulo alfa, ¿no? En este caso es 2R. Ya, entonces simplemente tengo que despejar el valor de alfa de esta ecuación. Me va a quedar arco coseno de 4R al cuadrado menos 16R al cuadrado menos 16R al cuadrado sobre menos 32R al cuadrado. Eso es igual a arco coseno de 7 octavos. Y eso es igual a 28.955 grados. ¿Listo? Entonces ya tengo el valor de alfa, puedo reemplazarlo en la ecuación 1. Si reemplazo el valor en la ecuación 1 voy a tener que el peso ya lo conozco, dato es 4 newtons. 4 por 2 coseno de 28.95 grados más 1. Reemplazo, meto esta expresión en mi calculadora y me va a dar que el valor de P es igual a 11. Por tanto, el valor del peso de esa esfera D, que hemos dicho que era ligeramente más pesada, es igual a 11 newtons. Y se puede comprobar, ¿no? Por lógica, cada esfera pesaba 4 newtons, de las conocidas, A, B y C. Y al final la esfera D tenía el peso mayor, que es igual a 11 newtons. Entonces uno podía haber dicho, ¿no? Para que a simple vista hubiese podido pensar, si este es el eje de simetría y esta esfera D tiene que contrarrestar el peso de estas otras dos, entonces probablemente el peso sea el doble simplemente, ¿no? De 1 y 2, 4 más 4 es 8, entonces el peso de D es igual a 8. Pero aquí se puede ver que no es así, ¿no? En estática funciona de una forma distinta, no es tan simple como sumar. Por tanto el peso de esta esfera D es igual a 11 newtons. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? Esta parte de sumatoria de momentos es posible que no entre en este parcial, ¿ya? Pero sí o sí va a entrar al tercer parcial, ¿ya? Pero más que todo ya nos estamos adelantando un poco en la parte de momento de fuerzas,
¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna consulta sobre este problema que hemos resuelto? ¿Todo está claro? ¿Todo, todo ha quedado entendido? ¿Alguien sigue en clases? Pueden responder por el chat también, ¿ya? Si está claro, si tienen alguna pregunta, etcétera. Ya. Entonces, si todo está claro, chicos, ya habríamos tocado este tema, ya habríamos visto lo que es este movimiento circular, dinámica lineal, dinámica circular, esta parte de estática. Y eso vendría a ser lo que va a entrar en su examen parcial. Ahora, les voy a mandar por el grupo de WhatsApp el que tenemos aparte, unas preguntas teóricas que tengo de un texto de un instituto para que ustedes puedan repasarlas ya. Por si, para la parte teórica de esto del examen, ¿no? La grabación ahorita ya la tengo, la voy a subir a YouTube y después les voy a pasar el enlace, ¿ya? Puede agregar mucha porque recién, pero 6:56, 54, sí. Eh, ya, a ver, espera un rato. Control C, bloc de notas. Control. Ya, listo, te voy a agregar, ¿ya? Listo, entonces si no hay más preguntas, chicos, pueden disponer de su tiempo, vayan a descansar. De los que vayan a salir o pueden salir pero igual tengan en cuenta que el examen es el día martes, ¿no? Si no me equivoco, es su primer examen. ¿Cuál es el canal de YouTube? Ingen no, no soy el ingeniero, por si acaso soy el auxiliar. Ya, a los que creo que no vienen a clase. El canal de YouTube no es necesario porque les voy a pasar el enlace, ¿no? Y el enlace les va a llevar directo a mi canal y de ahí también pueden consultar los videos de las anteriores clases. ¿Ya? Listo, entonces sin nada más que decirles, chicos, les deseo lo mejor para este parcial, repasen estos temas, al menos repasen la parte de dinámica circular y dinámica lineal y dinámica circular porque eso es seguro que va a entrar. Seguro que va a entrar. ¿Ya? Listo, entonces ya, ahí quedaremos, chicos. Pueden desconectarse y si tienen consultas igual por el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Que les vaya bien. Hasta la siguiente semana, chicos. Clases presenciales la siguiente semana, normal.